de la materia pasada es el que dice introducción a funciones de transferencia. Ese ya lo habíamos visto. Introducción a funciones de transferencia. Y en ese archivo yo le había puesto este ejemplo. Acá, esta cuestión ahí. Y solamente mirando esas funciones, la primera se le llamaba función de transferencia de segundo orden y la otra se le llamó de quinto orden. Entonces, para que se recuerden de esto, necesito que vuelvan a mirar las dos ecuaciones, las dos, y me digan por qué creen que a la que está arriba le llamaron de segundo orden y a la que está abajo le llamaron función de transferencia de quinto orden. ¿A qué se debe eso? ¿Al exponente de quién? De la letra S, ¿cierto? ¿En el numerador o en el denominador? En el justamente denominador, ¿verdad? En el caso de la de segundo orden que está arriba, se le llama de segundo orden porque el denominador mayor potencia es el s cuadrado, ¿verdad? Y la que está abajo se le llama de quinto orden porque a pesar de que haya un cuadrado en el numerador, hay un s cuadrado, la importancia la tiene el denominador y la potencia más grande del denominador es s la quinta, por eso que se llama de quinto orden. Entonces, si entendieron eso, chicos, si entendieron eso, lo que vamos a hacer ahora en esta nueva materia es trabajar con sistemas de primer orden y de segundo orden. Segundo orden tiene que ver con algo así, ¿cierto? Denominadores cuadrados, segundo orden. Y si hablamos del primer orden, ¿con qué tiene que ver eso? Cuando la letra S está elevada a cuánto? A 1. A 1. No vamos a meter entonces con eso. Sistemas de primer orden y segundo orden. Muy bien. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que analizar un sistema, ya sea de primer orden o segundo orden, ingresándole señales. Digamos que la idea de ese archivo que subí es la siguiente. La idea es la siguiente. Se supone que el diagrama de bloques representa un sistema que podría ser, yo le decía, a un circuito eléctrico, podría ese bloque representar un estanque también, podría representar una correa transportadora con un motor, e inclusive ese bloque podría representar al brazo robótico ABB que ustedes están trabajando ya sea con Don Pedrito o con el favorito. Cualquier cosa que ustedes vayan a trabajar de manera real se representa con un diagrama de bloques, de tal forma que tiene una señal de entrada y una señal de salida, lo que hemos estado estudiando. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de analizar ese sistema ingresándole ciertas señales de entrada. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito. Si este bloque representara un circuito, supongamos a un circuito que tuviese una ampolleta, así como lo comenté en una clase, una fuente de voltaje, un interruptor y una ampolleta, una luz, ustedes quieren. Luz. Y lo que vamos a tratar de hacer en este circuito es inyectar una señal que podría ser, por ejemplo, el voltaje de la fuente, como que si fuese una señal de entrada, y ver cómo responde el sistema hablando de su señal de salida. Cuando yo les comenté en clase, les dije que acá en la luz podríamos hablar de voltaje, de corriente, de potencia, de luminosidad, etc. Podríamos hablar de luminosidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una manera de entenderlo es provocarle, por ejemplo, acá una señal de impulso, acá, que el voltaje se aplique de esa manera, un voltaje que vale 0 volt, 0 volt, 0 volt, y en un momento determinado tú cerrás el interruptor y lo abrís al tiro, y con eso genera una especie de impulso de voltaje. Y si a tu sistema le ingresas un impulso, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo te responde el sistema? O básicamente, ¿qué hace el sistema si le metiste esa señal? Eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a analizarlo. Y también podríamos cambiar la señal, por ejemplo, para lo que se llama escalón, es decir, un voltaje que vale 0, 0, 0 y en un momento determinado cerráis el interruptor y simplemente lo dejáis cerrado y el voltaje apareció. Y si aparece el voltaje, ¿cómo responde la ampolleta? Prende, empieza a prender de a poco, empieza a prender de manera curva, etcétera, etcétera. E inclusive, en ese sentido de la idea, podemos hablar también de señales de tipo onda. Por ejemplo, en vez de hablar de un escalón, hablar de una señal que tenga una forma de una onda. Que se supone que, entre comillas, ese tipo de voltaje usted lo ve con el profe Miguel en electricidad y en máquina eléctrica. Estoy hablando de un voltaje alterno. Entonces, si tú te das esa señal al sistema, ¿cómo responde el sistema? ¿Responde igual? ¿Responde más? ¿Responde menos? ¿Se echa a perder? Ese tipo de análisis es el que vamos a tratar de hacer ahora. Para poder hacer eso, para analizar el sistema, vamos a comenzar primero con ese archivo que dice ahí, Introducción al análisis de señales. Así que vamos a trabajar el día primero con distintas señales que se pueden ocupar para poder analizar un sistema. Muy bien.
¿qué tipo de señales tenemos acá? Dentro de lo que vamos a estudiar, la primera que voy a sacar es la señal de tipo rampa, si se fijan ahí. Señal rampa. La señal rampa, ¿qué tipo de apariencia tiene? Adelantándome la materia, la señal rampa es literalmente una línea recta, una diagonal que va subiendo, por decirlo así, como se ve. Eso se llama señal rampa. Ahora bien, la señal rampa en este tipo de sistemas se supone que es una señal que comienza desde cero en el tiempo negativo. Es decir, lo voy a colocar acá al lado, ¿eh? Cuando tú graficas la señal rampa, se supone que en el tiempo negativo, voy a colocarlo aquí, en el eje de tiempo, en la parte negativa se supone que esa señal vale cero. Así se consideran los libros. Acá, en el tiempo negativo hablemos de menos 2 segundos, menos 1 segundo, 0 segundos. En esa parte de tiempo negativo, ahí la señal vale 0. 0 volt, hablando por ejemplo de voltaje. 0 volt, 0 volt, 0 volt, 0 volt. Y cuando tú llegas al origen, es ahí donde la señal recién se dispara, empieza como a elevarse en forma diagonal. Entonces, esa es la gráfica de la señal rampa. Es una cosa recta, 0, 0, 0, 0, 0, llega al origen y recién empieza a elevarse. Así que vamos a tratar de graficarlo porque la forma matemática o la expresión matemática es esto que yo puse acá. Esa es la ecuación de una rampa. Y para poder graficarlo, podemos utilizar una tabla para hacer los ejemplos que están acá al lado, para entender la señal rampa. Lo voy a sacar entonces para que entiendan cómo se grafica, cómo se obtiene la señal. Ahí está. Muy bien, ¿cómo se hace entonces? Vamos a aplicar el primer ejemplo acá, el que dice I igual a 2t. Y se supone que para poder graficarlo a mano, en el cuaderno, deberíamos hacer una tabla. No sé si ustedes se acuerdan que en matemática o en álgebra y resolución de problemas, la profe tiene que haberles comentado una tabla, que cuando tú hablabas de eje X y de eje Y, la profe te decía, si tú quieres graficar, darle valores al X, reemplazáis y obtienes los de Y, una cosa así. Entonces acá se hace algo parecido para graficar. La diferencia es que no hablamos de X, en vez de X hablamos de el T, y el T que representaba el tiempo, muy bien. Y la Y, bueno, sigue siendo una M. Y sigue siendo Y. Así que vamos a colocar acá tiempo y Y para obtener la gráfica. Muy bien, tiempo y Y. Se supone que cuando uno grafica, generalmente uno parte con un número sencillo. Pues digamos, hablando de X, podemos partir con 0, 1, 2, aquí. Darle un 0, 1, 2, pero sería ideal también darle tiempo negativo para que se entienda la idea de la gráfica. Entonces lo voy a colocar así: menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Por ejemplo, ¿sí? Se supone que sigue los valores que tenéis que dar. Bien, partamos primero que nada con el 0. Ya voy a explicar el tema de los negativos. Partamos con el 0. Cuando el tiempo vale 0, acá, cuando el tiempo vale 0, tú haces el reemplazo aquí, del t. Esto vale 0, entonces como haces una multiplicación te queda 2 por 0. ¿Y cuánto te da 2 por 0? 0. Perfecto, 0. Así que el y acá te vale 0. Muy bien. Para el siguiente tiempo, cuando el t vale 1, reemplazáis acá, te va a quedar 2 por 1. 2 por 1 te da 2. Bien. Ahí está, cuando el tiempo vale 1, esto te da 2. Para el siguiente tiempo, si el tiempo vale 2, tú reemplazas acá, 2 por 2 te va a dar 4. Y si entendieron la idea, para el siguiente tiempo que vale 3 segundos, 2 por 3 te da 6. Y así empezaría a sacarlo. Digamos que hasta ahí no es difícil, no es complicado, es lo mismo que enseñaba el profe de matemáticas. Ok. ¿Dónde está el detalle? En el tiempo negativo. Y yo acabo de explicar hace un rato que cuando el tiempo es negativo, la señal se considera 0. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, si el tiempo vale menos 2, y tú dices acá, 2 por menos 2, porque así lo hizo el profe, 2 por menos 2 me daría menos 4, entonces acá coloco menos 4, no, eso está mal. ¿Por qué? Porque en el tiempo negativo simplemente se dice que la señal rampa vale 0, no se reemplaza el tiempo negativo, simplemente se dice, no, vale 0. Tiempo negativo, la señal vale 0. Listo, así de simple, no se reemplaza, así de simple. Siguiente tiempo, menos 1, tiempo negativo, vale 0. ¿Por qué? Porque el profe lo acaba de decir, el tiempo negativo vale 0, así se trabaja. Y ya con esos puntos podemos graficar. Por ejemplo, partamos por acá, vamos a buscar el más fácil, el origen. Cuando el tiempo vale 0 y el y vale 0, tendremos el puntito ahí, aproximadamente, primer punto. Luego, para los siguientes puntos, por ejemplo, para el 1 con el 2, si el tiempo vale 1, dice que la señal vale 2, sería por acá arriba, aproximadamente, por ahí. Tiempo vale 1, la señal vale 2. Ahí está. Siguiente punto, 2 con 4 sería un poquito más arriba,
aproximadamente por ahí, y así sucesivamente. Tendríamos los 3 puntitos de esta zona de acá. El 3 con el 6 también está. Y para el tiempo negativo, por lo que acabo de comentar, cuando el tiempo vale, por ejemplo, menos 1, aquí, dijimos que la señal vale 0, porque así se define. Para menos 1 simplemente vale 0, entonces menos 1, ahí está. 0 en el eje, 0. Y si el tiempo vale menos 2, seguro que comentamos la misma idea. En menos 2 vale simplemente 0, porque así se define la señal. Y una vez que tú tienes los puntos, si tú tiráis la línea para poder graficar, los puntos que están en la parte negativa simplemente valen 0, por eso que queda así en una recta. Y desde el origen tiráis para arriba, y ahí te queda entonces la famosa diagonal. Así que para que nadie se lo olvide, chicos, cada vez que te hablen de una señal rampa, en el caso de análisis del sistema, la señal rampa es así, siempre es puro 0, 0, 0, 0, y en el origen recién se empieza a disparar y se levanta. Esa es la famosa señal rampa. No sé si hasta ahí se entiende o alguien no lo entendió. ¿Se entendió por qué acá tiene que ser 0 o alguien no lo entendió? Ok, siempre entonces la señal que dice valer 0 en el tiempo negativo. Muy bien. Aprovechando la idea y de que están pescando la famosa gráfica, voy a aprovechar de hacer acá mismo para que después le saquen la foto panorámica, la segunda señal, esta. Vamos a marcarla con rojo. Segunda señal. Veamos si es que entendieron la idea. Para la segunda señal, si tuviésemos que armar la tablita, podemos darle los mismos valores al tiempo. Para la segunda señal vamos a graficar encima para hacer una comparación. La segunda señal se puede trabajar con los mismos valores de tiempo, o sea, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. Ahí está. Para la segunda señal roja. Vayamos bien. Según lo que yo acabo de explicar, si el tiempo vale menos 2 segundos, la señal roja, ¿cuánto vale? Perfecto, 0. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo negativo. Acá la señal simplemente vale 0. Sí, sí, muy bien. Si el tiempo vale menos 1, ¿cuánto vale la señal? 0. Bien, 0. Ahora llegamos al origen. Si el tiempo vale 0, recién tienes que reemplazar. Si el tiempo vale 0, te va a quedar 4 por 0. Perfecto, te da 0. Para el siguiente tiempo, si tenemos un segundo, la señal vale 4. Y si tenemos 2 segundos, la señal vale 8. Y ahí se supone que el análisis continúa. Bien. Si ya tenemos la tabla, chicos, veamos si podemos sacar la gráfica un poco más fácil. Porque se supone que esa señal roja en la parte negativa va a estar acá encima, va a seguir siendo horizontal 0, 0, 0, 0, la parte negativa, pero después que pase por el origen, esta señal se va a levantar. La pregunta del millón es, la diagonal roja que hay que dibujar, ¿esa diagonal va a estar por encima o por debajo de la diagonal negra? ¿Qué creen ustedes? Por encima. Muy bien, la respuesta es por encima. Va a estar aproximadamente algo así, aproximadamente. Por encima. Bueno, si tuviésemos que hacer una comparación rápida, basta con observar en un segundo, acá en un segundo. La señal negra en un segundo está llegando hasta 2, en un segundo, y la señal roja en un segundo ya está llegando a 4. Claramente llega más arriba. Si claramente la señal roja va más arriba. Es como que la señal roja sube más rápido y la negra sube más lento, una cosa así. Bueno, ambas siguen siendo una rampa, ¿no? Señal rampa. Veamos si ustedes son capaces de deducir el tercero, para ver si lo podemos hacer sin tabla. El tercero es una rampa el tercero, pero ¿qué diferencia tiene en la comparación de la otra rampa? Es negativo. ¿Qué cosa? ¿El tiempo? ¿Este es el ejemplo del tiempo negativo? ¿Todo sería 0? ¿Sí? ¿No? Que no existe negativo. Menos 3 segundos. ¿Existe? Ya. Y subiría para el otro lado, ¿no? Subiría para el otro lado, ok, para allá. Ya. En caída. Ya, es como al revés de lo que dijo el Matías. Como un lucho está contradiciendo al otro lucho. Ya, ok. Ya. Todo sería así. 1, 2 y los que siguen. Ok, está bien. Según lo que yo expliqué recién, en el tiempo negativo,
Ahí la señal vale 0, ¿cierto? Así que para la señal azul, si el tiempo vale menos 2, la señal vale 0. 0. Porque eso se cumple para tiempo negativo. Para menos un segundo, la señal vale 0. 0, perfecto. Y cuando llegamos al origen, se supone que había que reemplazar. Reemplazamos el 0. 0. Muy bien, te va a dar 0. Y para el siguiente tiempo, cuando vale un segundo, habría que reemplazar. Menos 3. Muy bien, menos 3. Este no. Y para el siguiente tiempo, Menos 6. menos 6. Mirando esos datos ahora, ¿qué pueden decirme? ¿Para dónde iba? ¿Para dónde dijo el Luis? El otro Luis, lo que dijo el Matías. Digo Luis. Muy bien. Pa. Básicamente, el color azul es una señal que, claro, en el tiempo negativo sigue valiendo 0, 0, 0, 0, 0. Y por los datos que están acá, en un segundo y en 2 segundos, esa señal azul se va hacia abajo. Justamente. Es una rampa que va bajando. Solamente que lo tomen en cuenta. Al el tiempo, cuando vale 2 segundos, la señal vale menos 3. En 1 segundo, para abajo, menos 3. Ahí está. 2 segundos, la señal vale menos 6. Entonces, para que no se confundan, chicos, este menos 3 que está acá cumple un papel parecido al 4 y al 2. En este caso hablamos de lo que se llama pendiente. Pendiente positiva, por eso que el rojo y el negro iban subiendo, y el otro es pendiente negativa. Así que ese menos 3 no es que era menos 3 segundos, no, era simplemente pendiente. Pendiente de la recta o como se llama acá, rampa. Pendiente de la recta o de la rampa. ¿Pidió la idea o ahora se perdió ahí? Un punto en específico que el origen, la cuestión se levanta. Eso equivale a decir, chicos, que cuando el cronómetro es negativo, en teoría, no hay nada hablando de voltaje. Hablando de voltaje no hay nada, se lo vuelve acá. 0 volt, 0 volt, 0 volt, 0 volt, en ese tramo, 0 volt. Y cuando el cronómetro marca 0 segundos, es ahí cuando tú cerras el interruptor. Y por lo tanto el voltaje aparece. Y ese voltaje, si lo miramos de manera real, este voltaje, piénsalo como la fuente blanca que tiene en español. Esa fuente que tiene una perilla y que ustedes pueden girarla para subir o bajar el voltaje. Eso mismo está acá. El voltaje comienza desde 0, recordando que estamos acá en el origen, desde 0. Y como el voltaje tiene que aumentar, por ejemplo, si hablamos de la gráfica negra, como el voltaje tiene que aumentar, esto significa que ustedes pescan la señal, cierran el interruptor y comienzan a subir la perilla. Suben el voltaje, suben el voltaje, suben. Y en teoría esta señal está diciendo que el voltaje va a subir infinitamente, porque nunca termina, siempre sube. Así que esto debería ser una fuente de voltaje, cuyo voltaje lo están subiendo. Sube el voltaje, y sube de manera gradual. Y la pregunta que vamos a tratar de responder en la próxima clase es: ¿qué pasa si tú le tiras ese tipo de voltaje que va siempre subiendo a una ampolleta? En ese ejemplo, ¿sí? ¿Qué ocurre con la ampolleta? Y la misma se aplicaría, por ejemplo, si hablásemos en vez de un circuito de un estanque con agua, porque yo dije que perfectamente ese bloque podría representar un estanque con agua. O qué pasaría si hacemos eso con el brazo robótico del profe Pedrito o del Wilson, el ABB, si le tiramos voltaje así con una rampa. Vamos a tratar de responder eso en la próxima clase. Por ahora me interesa que se entienda que cuando hablemos de rampa, lo ponen esa gráfica. La rampa vale 0 y después del origen comienza a dispararse en diagonal. Muy bien, antes de pasar a la siguiente señal, chicos, de todo el comentario que hemos hecho recién, cuéntame, ¿qué pueden decirme de la señal del ejemplo 4? ¿Qué le dice esa señal? Ejemplo 4. ¿Qué se le suma 1? Ya en la multiplicación de la suma hay un 5, ya lo siente negativo, si existe, ¿No es lineal? no es lineal. Ah, ya, no es lineal. ¿Ya? ¿Lineal? Sí. ¿Por qué? Sí es lineal. Que 5 por 2. Es positiva. Sí, es. ¿Y por 3? ¿Qué dice Fran? ¿Qué dice tú? No, Ya, pues, ninguna de las anteriores. 16 por 20. 5 por 4. Ah, sí. Bueno, si tienen duda, por ejemplo, para el caso del azul, hicimos la tabla y con la tabla se supone que se dan las dudas. Así que si alguien todavía tiene duda, hagamos la tabla para esa señal número 4. Y con los mismos valores, ¿eh? Con los mismos valores de tiempo, pero lo tuvimos en cuenta, los mismos valores de tiempo. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y sigue. Ok. Para la señal 4 entonces, si el tiempo vale menos 2 segundos, ¿cuánto vale la señal? 0. Ok, 0.
Perfecto. Cuando el tiempo vale menos un segundo, ¿cuánto vale la señal? 0. Ok, 0. Ahora llegamos al origen, ahí hay que reemplazar. Si el tiempo vale 0 segundos, tienen que reemplazar. ¿Cuánto vale la señal? 1. Tiempo 0. Muy bien, la señal vale. Cabrón, bueno. Un chip por ahí 1. Vale 1. Recordemos que hay que reemplazar. Hay que reemplazar. En el origen, ahí recién se reemplaza. Para el siguiente tiempo, cuando vale un segundo, ¿cuánto vale la señal? 6. Muy bien, vale 6. ¿Y para el siguiente? 11. Entonces tendríamos que tendríamos qué tipo de señal. Era la rampa. Tendríamos una rampa, ok, pero igual, vamos a tratar de simplificarlo acá. La rampa sería exactamente igual que esa gráfica negra. Muy bien. Si tenemos que graficarla de nuevo, claro, tiempo negativo sigue siendo 0, tiempo negativo, pero al llegar al origen, fíjese que pega el salto. En 0 ya la cuestión parte de acá de 1, ahí. Es un pequeño saltito, por así decirlo. Y luego salta 6, salta 11, etc. Para no repetir la bala, ahí está. Así que claro, es una rampa que va subiendo, pero es una rampa medio rara, porque ya no parte subiendo del origen, parte subiendo desde 1. O sea, es como que se ve con un salto y recién subió. Ok, es una rampa. Es un poquito rara, pero es una rampa. Justamente, es una rampa. Muy bien. Para terminar con el análisis, ¿qué pasaría si el más 1 hubiese salido con resta? Menos 1. ¿Qué pasaría con la gráfica? Opuesta. Se pega el salto hacia abajo, ¿cierto? En vez de salir de origen, partir de abajo, de negativo. De ahí parte la cuestión. Bien. Eso es señal rampa. Señal rampa. ¿Qué otro tipo de señal tenemos? Siguiente señal, señal escalón. Señal escalón. Voy a borrar esta parte por eso de que yo les sacaron la foto. Para compartirla con la señal escalón. Señal escalón. Ok. Antes de explicar la definición matemática del sistema. Pero voy a ponerla a hablar. La señal escalón, chicos, es básicamente una señal que se parece al peldaño de una escalera. Digamos que es la gráfica azul que puse ahí, déjame. Eso. Como que fuese un peldaño. Hablamos de una escalera de una casa, no una escalera de bomberos. No. La escalera típicamente que usted tiene en la casa, eso. Señal escalón. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se trabaja o cómo se define matemáticamente? Esa señal escalón, por si acaso, es nuevamente en el tiempo negativo, es 0, 0, 0, 0, 0. Y en el origen se pega justamente un salto, que normalmente es 1, el valor, y ese mantiene 1, 1, 1, 1, mientras el tiempo sigue avanzando. Esa es la idea. ¿Cómo se define matemáticamente? Vamos a ver acá la definición. Ahí está, señal escalón. Primero que nada, chicos, en forma matemática la señal escalón se define en forma, de nombre, lo hacen con la letra U. Cada vez que se vea la letra U de T, todo eso significa señal escalón, la gráfica de ese peldaño. Y tiene una definición con un paréntesis de llave. Y yo no sé si ustedes en matemática han trabajado funciones con ese paréntesis de llave. ¿Han visto funciones definidas así anteriormente? O por ejemplo en robótica con las matrices. Ah, sí. Sí. Ok, ese Matriz de paréntesis de llave que está ahí habla de una definición de dos tramos. Es decir, este paréntesis de llave dice que esta famosa función escalón se define de una manera para un tramo de tiempo y se define de otra manera para el otro tramo de tiempo. Entonces vamos a hablar de tramos, pero ese tramo dice t menor que 0. Hablando de números, ¿qué números puede tomar el tiempo en ese tramo que se ve? Menos 1. Muy bien, menos 1. Digamos que el 0 específicamente no lo podría tomar porque falta la igualdad y la igualdad está abajo. Entonces el 0 específicamente no lo toma, pero sí puede tomar menos 1. ¿Qué otro valor puede tomar el t ahí? Todo lo que sea Todo menor a lo 0. negativo, ¿cierto? Menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, ese tramo te está hablando de tiempo negativo. Vamos a colocarlo acá. Nuevamente, el tiempo. Claro, tomamos referencia al 0, pero no encima del 0, sino acá al lado. Ahí está el 0, acá está al lado, menos 1, perfecto, menos 2, menos 3 y así. Todos los valores negativos entran en ese tramo. Y dice acá la definición que el escalón va de 0 en todo ese tramo. Entonces, en todo este tramo negativo, la señal vale 0, 0, 0, 0 y 0. En todo el tramo negativo, 0, 0, 0, 0. Siguiente tramo, y acá recién aparece la igualdad que mencionaba el Lucho. El otro Lucho, perdón.
Ah, El otro. siguiente tramo, lo siento. Ahí aparece la igualdad. Dice t mayor o igual que 0. Entonces claramente ahí podemos trabajar con el 0. ¿Con qué otro valor de tiempo podemos trabajar? Con todos los positivos, ¿cierto? El tiempo igual 1, igual 2, 3 segundos, 4 segundos, etc. Entonces hablamos de esto. El 0, 1, 2, 3, 4. Todos estos valores son de ese tramo. Tiempo mayor a 0, mayor o igual a 0. Y dice la definición que esta señal escalón va a valer el 1 para todos los tiempos que son mayores o iguales que 0, o sea acá. Así que la señal venía acá abajo y luego en el origen se pega el salto, acá arriba. Se pega un saltito, llegando a 1. Y para todos los valores positivos de tiempo la señal sigue valiendo 1, 1, 1, 1, 1. Eso es lo que dice entonces la definición con ese paréntesis y ya. Y eso es lo que se llama escalón. Con la famosa letra U, escalón. Ahí está, señal escalón. Así que para que puedan sacar la gráfica más fácil, lo que quiero que mantengan en su mente es que cada vez que ustedes vean la letra U, quiero que se imaginen ese escalón, la gráfica del escalón. Entendiendo eso, díganme chiquillos, ¿qué creen ustedes que quiere decir el ejercicio que tiene un 2 aquí arriba? Dice ahí, grafique 2 UDT. ¿Qué podrá significar eso? Perdón, ¿qué? De una. Ok, el salto lo pega en 2. Seguro que entendía a la par, así. ¿Sí? No, la maca dice que no. Eso es como el ejemplo de abajo, como de la mitad, ¿De la mitad? la mitad, claro, a 2. Y me hablas de la mitad y me hablas de 2. Ahí como que... O sea, tiene 1 y después 2 y de ahí es el 2. Viene 1, luego 2. No, hacia arriba. El UT. Hacia arriba. ¿A qué se pega? No, de la mitad hacia arriba, del 0 hacia arriba. Ah, el eje. Eje U. Eje U. Ya, ok, del 0 hacia arriba, ya, eje U. Me están complementando ahí. Del 0, y tú me hablas de la mitad, o sea, de acá. De la mitad entre 0 y 1, ¿eso? No, a 1 y después 2 y Lo que 2. está aplicando una maca. ¿Alguien no lo entendió? Bueno, si no lo entendieron, analicémoslo con la base. La base es esta, ¿cierto? Dijimos que en el tiempo negativo nuevamente se repite el tema del 0, 0, 0, 0, 0. Y en el origen el escalón se levanta 1, de tal manera que de ahí se mantiene 1, 1, 1. Entonces, si analizamos la ecuación de esa manera, en el tiempo negativo la señal vale 0, así que esto, recuerden que es una multiplicación. Esto es 2 por UDT, multiplicación. Entonces, en el tiempo negativo, como la señal U vale 0, 0, 0, en ese cálculo sería 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, en todo el tiempo negativo. Como acá vale 0, 0, 0, 0, sería 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0. Eso sería acá. Luego, en el origen, ahí el escalón original, se levanta hasta 1, por lo que estamos diciendo. En el origen se levanta hasta 1. Entonces, en el origen, el escalón U vale 1. Acá sería 2 por 1, 2. Ahí te llega entonces el 2 que hablaba la maca. Para el siguiente tiempo, cuando el tiempo vale 1 segundo, 2 segundos, el escalón sigue valiendo 1, 1, 1 en todo ese tramo. Entonces, si en este tramo hacemos el cálculo, como el U vale simplemente 1, en todo momento sería 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, en todo ese tramo. Así que sería 2, 2, 2, 2. En otras palabras, lo único que está haciendo ese 2 es levantar el escalón. Que en vez de que llegue a 1, está llegando hasta 2. Esa es básicamente la idea del escalón. Si más o menos no entendieron eso, si es que más o menos me lo entendieron, cuéntenme, ¿qué creen ustedes que pasa con el segundo ejercicio? El origen en 6. Muy bien, que hace que llegue el escalón llegue hasta 6. Así que sería un escalón mucho más grande. Vamos a dejarlo acá en la aire. Un escalón que debería llegar hasta 6 unidades. Bastante alto el escalón. Claro, 6. Y la misma idea. 0, 0, 0, llegamos al origen y se levanta hasta 6. ¿Pillaron la idea o ahora que no la pilló? ¿Ok? ¿Pillaron la idea? Un escalón más grande, un escalón más pequeño. Ok, hasta ahí todo bien, hasta que llegamos al ejercicio 3. Digamos que cuando el número está afuera del U, ya sea el 2, ya sea el 6, ok, el escalón va para arriba. Pero en este caso el ejercicio 3 tiene un número adentro del U, no afuera, adentro. Así que, ¿cómo se puede entender el ejercicio 3? Cambia el origen. ¿Desplazamiento 4? El origen.
Desplazamiento a partir del origen, ¿ya? Sí, pero ¿hacia dónde? Porque podemos desplazarlo hacia arriba, hacia abajo, ¿hacia dónde? No, parte antes, ¿no? Ah, y parte antes, ¿ya? Digamos que es lo que dijiste, pero al revés. Después. Así es, No. así es. Parte después, muy bien, muy bien, Cristian, muy bien. La señal del número 3, lo voy a coger acá para que calce con la foto que la vayan a sacar. La señal del número 3 es un escalón, porque recordemos que acá adelante, cuando había un 2, el escalón subía a 2, ¿cierto? Un escalón más grande. Si había un 6, es mucho más grande, salta hasta 6. Pero como acá adelante no hay nada, simplemente el escalón normal, o sea, debe llegar hasta 1. Por lo tanto, lo único que nos queda analizar es que en vez de que el escalón suba más arriba, es un escalón normal, y este menos 2 se está restando el tiempo. Y eso hace lo que dijo Cristian. Esto se está desplazando ya sea de izquierda a derecha. Y la clave es, básicamente acá, que cuando está restando, ese escalón se desplaza a la derecha. O sea, si el escalón originalmente se levanta acá en 0, originalmente, ese menos 2 hace que se desplace un poco a la derecha. ¿Cuántas unidades a la derecha? 2 unidades. Vamos a dibujarlo y luego voy a explicar por qué. Tenemos entonces el origen, el 1, el 2 y ahí. Ahí se levanta. Se levanta en el tiempo 2 segundos. Ahí. Ese es el escalón U de T-2. Parece medio raro, ¿eh? Porque el Cristian hace un rato me dijo, se adelanta para la izquierda. Y eso sería el lado negativo. Y tendría lógica que fuese el lado negativo porque dice menos 2. Tendría lógica. Pero lamentablemente al revés. Cuando está restando, se va al lado positivo. Y se lo voy a demostrar porque yo sé que esta cuestión es rara y no es porque yo lo diga porque sí nomás. No, hay un tema matemático acá. ¿Esto tiene su celular, hermano? Tienen celulares, ya. Apreciamos el celular. Celulares. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Sencillo, pero ustedes entiendan de por qué cuando está restando se va a lo positivo. Así de simple. Vamos a graficar la señal I igual a x cuadrado. ¿Se acuerdan de esta función matemática? Es igual a x cuadrado. I igual a x cuadrado. ¿Qué tipo de gráfica tiene? ¿Una recta? Una... ¿Es una? Exponencial. Exponencial, ¿no? Parecido exponencial porque claro, como que va subiendo. La gráfica se va subiendo. Pero por el otro lado, va bajando, se mantiene recto. como una parábola, ¿o no? Muy bien, es una parábola, muy bien, es una parábola. Es una especie de forma de U, por así decirlo. Si es que alguien no se acuerda, démosle valores para que ustedes no entiendan del tema del corrimiento. Valores sencillos, valores sencillos. Por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Por si acaso acá estoy hablando de matemáticas, así que todos los valores hay que reemplazarlos sí o sí. Si el x vale a menos 2, al reemplazarlo acá, ¿cuánto da ahí? Si el x vale menos 2, lo reemplazamos acá, te queda menos 2 al cuadrado. Sería 2. ¿Cuánto te da ahí? 2 positivo. 4 positivos, ¿cierto? 4 positivo. 4 positivos, muy bien. 4 positivos. Si el x vale menos 1, lo reemplazamos acá matemáticamente. ¿Cuánto te da menos 1 al cuadrado? 1. Muy bien, 1 positivo. Si el x vale 0, muy bien, 0. Si el x vale 1 positivo, te va a quedar 1 al cuadrado. 1 al cuadrado 1. Muy bien, 1, escuché por ahí tímidamente. Y si el x vale 2, 4. perfecto, 4. Primer dato, el x vale menos 2, 4. Me continúo lento, acá. Menos 2, 4. Ahí está, menos 2 con 4. Siguiente dato, menos 1 con 1. Menos 1 con 1. Me están pidiendo 0 con 0, obviamente el origen. 1 con 1, positivo con positivo. Ahí está, 1 con 1. Y si pierdan la idea, 2 positivos con 4 positivos. Ahí está. Entonces, estos puntos corresponden a lo que dijeron los niños, a una parábola. Hasta ahí todo bien. Ahora voy a hacer la famosa magia. ¿Qué pasaría? Y lo voy a hacer con otro color, para que tengamos en cuenta. ¿Qué pasaría si solamente me queda, y fíjense en esto, que la función que estuve analizando con ustedes, esta función, ¿qué pasaría si el x lo cambio, por ejemplo, por x menos 1? Así de simple. La x lo cambio por eso. O sea, esta x la voy a cambiar por esta. Te va a quedar algo así. Se supone que la x estaba originalmente dentro de un cuadrado. Así que como la x la saqué y puse todo eso va a quedar al cuadrado. Pero que ustedes se den cuenta. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer la misma tabla con esta nueva función que acabamos de inventar. Los mismos valores de tiempo, perdón, de x, los mismos valores de x. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ahí está. Acá necesito que me ayude. Veámoslo con el caso fácil. Si el x vale 0, es más fácil, 0. Acá te va a quedar 0 menos 1, menos 1.
y menos 1 elevado al cuadrado, 1. 1 positivo, perfecto, ahí está. Para el siguiente número, si n equivale 1 positivo, te va a quedar 1 menos 1, 0, 0 al cuadrado, 0. 0, ok. Para el siguiente, si n equivale 2, 2 menos 1, 1. 1 elevado al cuadrado, 1. Ok. Y veamos el negativo. Si x vale menos 1, te queda acá menos 1 menos 1. Eso te da menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado, 4 positivo. 4 positivo. Si entendieron la idea, para el caso del menos 2 sería menos 2 más 1, menos 3 al cuadrado, 9 positivo. Ok, perfecto. Y ahora, esos puntos los vamos a graficar y ahí va a ocurrir la magia. Voy a graficar esto, ¿eh? Esto de acá. Porque el otro sale el 9, ¿sabes? Muy arriba. ¿Sí? El 9. Lo voy a graficar ese que está ahí. Ok, menos 1 con 4. Menos 1 con 4, por ahí está. Menos 1 con 4. Siguiente, x vale 0. El x vale 0, y vale 1 positivo. Acá está. 0 con 1 positivo. Siguiente punto. Cuando el x vale 1, el y vale 0. Cuando el x vale 1, el y vale 0. Ahí está. 1 con 0. Siguiente punto. Cuando el x vale 2, el y vale 1. Cuando el x vale 2, el y vale 1. Y trazamos entonces los puntitos. Algo así. Aproximadamente algo así. Tengo mal el pulso. Pregunta, chicos. Lo único que hice, repito, fue esta x, esa x, la cambié por una resta. Al x le resté algo, le resté. Y la gráfica, como le estoy restando, ¿se fue al lado negativo? No, se fue al lado positivo. Entonces, ¿qué quiero demostrar con esto? No es porque yo lo diga porque sí, no, matemáticamente, cuando a tu variable, por ejemplo al tiempo o a la x, tú le restas algo a la x, eso provoca que la gráfica se vaya a la derecha. Es raro, sí es raro, porque esté restando y se va a lo positivo, sí es raro, pero así se trabaja la gráfica, tú le restas y se va a la derecha. Por lo tanto, cuando acá tienes un escalón que está restando, el escalón se está desplazando a la derecha, es lo que yo acabo de hacer. Obviamente, si en vez de resta te aparece una suma, creo que lo puse abajo, ¿sí? Ahí está. Si en vez de resta te aparece una suma, ¿qué puedes deducir? Para el otro lado. O sea, si está sumando, ahí se está desplazando el tiempo negativo. Si es lo que yo acabo de decir. Eso es entonces lo que toma la diferencia cuando aparezca un número adelante multiplicando versus cuando aparezca un número adentro, sumando o restando. ¿Sí? Eso es lo que está provocando en la gráfica, el desplazamiento. Ya chicos, si quieren salir en el punto antes de seguir avanzando, quiero comentar el que sigue. Señal, impulso. Se supone que la señal de impulso nosotros ya hemos visto anteriormente, se supone. ¿Y por qué la hemos visto anteriormente? Porque en la unidad anterior yo les subí un archivo que hablaba justamente de esta señal, se lo voy a mostrar para que se recuerden. Acá bien, en la segunda unidad, ahí está el segundo archivo que dice resumen, respuesta, impulso y diagramas de bloques. En ese archivo yo les mostré la señal de impulso, eso, con la flecha roja que está ahí. En ese momento yo les dije que la señal de impulso es una señal que se entiende como que vale 0 en todo momento, acá 0, 0, 0, 0, 0, y en el origen la señal se levanta, llegando hasta 1 por definición, y el mismo la señal baja y se sigue manteniendo en 0, 0, 0. Entre comillas es como pensar en un chorro de agua, una manguera que está apuntando hacia arriba, vale 0 en todo momento, y en el origen la manguera dispara un chorro de agua hacia arriba, que llega hasta 1. Y el mismo chorro baja y sigue manteniéndose en 0 en adelante. Esa señal de impulso yo se la volví a colocar acá y aproximadamente la gráfica está ahí. Claro, acá está dibujado como con pelotitas, ¿sí? Pero la idea es 0, 0, 0, 0, 0, 0, llega ahí al origen, recién se levanta, llega hasta 1, ahí mismo baja y después sigue siendo 0, 0, 0, 0. Esa es la señal de impulso. Todo eso que expliqué matemáticamente se define con eso que está ahí al lado. Es otro paréntesis de llave que nuevamente te habla del centro intervalo. Ahora, más que nuevamente enredarse con el paréntesis de llave, me interesa que se memoricen esta simbología. Cada vez que hablemos de que un sistema va a trabajar con una señal de impulso, la forma de nombrar esa señal es con esta letra griega. Esto se llama delta. En algunos libros le llaman delta de Dirac, pero simplemente le dicen delta, una letra griega. Y eso es la señal impulso. Muy bien, es el impulso normal.
Profe, ¿y por qué a veces como que la muestran como un triángulo? ¿Sí? ¿Delta? Ah, ya. Buena acotación, buena. Claro, función delta, así como los determinantes, ¿cierto? Delta de la corriente, el delta de... Claro, sí, un triángulo. Si que no me equivoco, si no mal recuerdo, la función triángulo tendría que ser la mayúscula de esa letra. Así como tenemos, por decirlo así, A minúscula, A mayúscula, si que no me equivoco sería delta minúscula, delta mayúscula, una cuestión así, si que no me equivoco. Pasa también para el alfa, el beta, el omega, el gamma, Claro. omega, claro. En este caso se está ocupando de la minúscula, símbolo minúscula. Muy bien, entonces cada vez que vemos el símbolo del delta, para nosotros en esta materia significa impulso y siempre la definición dice que el impulso llega hasta 1. El chorro de agua que decía yo llega hasta 1. Siempre a 1. Parecido al escalón, parecido, pero en este caso llega a 1 y el mismo baja. Si me entienden esa idea, chicos, cuéntenme, ¿qué pueden decirme del primer y segundo ejercicio? Vamos a colocarlo ahí para que se vea bien. Primer ejercicio, ¿qué se puede entender de eso? Muy bien, el primer ejercicio es un impulso que dijo el Lucho que llega hasta 2. Perfecto. Así que hacemos una gráfica rápida del primer ejercicio. Es un impulso que llega hasta 2. Entonces sería una especie de chorro de agua que se levanta hasta 2. Y ahí está. Básicamente eso es gráfica de la señal de impulso. Tal cual, pareció lo que le pasaba al escalón, ¿cierto? Teníamos un número multiplicando y el escalón subía. Acá en el caso el impulso sube. Siempre en el origen, porque esa es la definición. En el origen se levanta y baja el mismo. Veamos si podemos deducir el segundo entonces. ¿Qué significa el segundo? Un impulso que baja hasta -3 y después vuelve a subir. Bien. Sacamos entonces la gráfica rápidamente ahí. Impulso entonces que baja hasta -3, 0, 0, 0, 0, y acá -3, y después sigue siendo 0, 0, 0, 0. Como un chorro de agua hacia abajo. ¿Muy bien? Muy bien. Y si me entendieron la idea de un rato, ¿qué pasa con el tercer ejemplo? Se desplaza a la derecha, muy bien. Así que el tercer ejemplo es un impulso que parte ¿en qué segundo? En el segundo número 3, ¿cierto? Como dijimos, si estaban restando, eso quiere decir el 3 positivo a la derecha. Así que este es un impulso que parte en 3 segundos. Vamos a dejar la gráfica para que le saquen la foto. Entonces, a los 3 segundos, ahí está el impulso. Ahí. Desplazado a la derecha, como dijo la marca. Ese corresponde al delta de t menos 3. Señal impulso. Si se fijan, chicos, lo que hemos comentado en los casos anteriores, como que básicamente aplica todas las señales: desplazamiento derecha, desplazamiento izquierda, que la señal sube más arriba, baja mucho más abajo, etc. ¿Sí que hicieron la misma connotación? ¿De ahí se va entendiendo? ¿O alguien tiene alguna pregunta igual de esta señal? Señal impulso. De las tres señales que acabamos de comentar, la primera que vimos en este archivo, la señal rampa. Hace un rato vimos la señal escalón. Señal rampa, que en algunos casos se llaman RDT. La señal escalón, que hace un rato vimos que se llamaba UDT. Y la de ahora, la que está acá en la pizarra, la señal impulso. Que tal como lo mencionó el Matías, tiene una letra medio rara, pero se llama delta. Señal impulso o delta de Dirac. Ya, chicos, para no borrarlo, para entenderlo acá. Si no hablamos del circuito que yo mencionaba recién, este circuito, hace un rato yo les decía que la señal rampa que vimos ahí, esa señal, en el caso del circuito se interpreta como un voltaje que está en 0 porque el interruptor está abierto, y cuando la rampa aparece, ahí es cuando tú cerras el interruptor y el voltaje tú lo comienzas a aumentar de a poco. Aumentáis gradualmente, y eso significa aumento de voltaje. Esa es la interpretación de la señal rampa en un circuito. ¿Qué pasaría con la señal escalón? ¿Cómo creen ustedes que se interpreta la señal escalón? Recuerden que la señal escalón tenía este tipo de gráfica. Escalón. ¿Cómo se interpreta en un circuito la señal escalón?
El interruptor se deja abierto, no se cierra, se cierra y se abre, se semicierra. Analicemos por tiempo. En el circuito, en teoría, si trabajamos con tiempo negativo, si la señal escalón es voltaje, ¿cuánto voltaje tenemos o deberíamos tener en un tiempo negativo? Muy bien, 0. En el tiempo negativo, esta parte de acá, en tiempo negativo, el voltaje va a ser 0, 0, 0 si que trabajamos con tiempo negativo. De tal manera que cuando el tiempo marca 0, está en el estado de origen, ¿cierto? Ahí el escalón se levanta hasta ¿dónde? Según la definición se levantaba hasta muy bien a 1. Y eso podríamos interpretarlo como una fuente de voltaje de un voltio. De tal forma que para que acá aparezca 1, en ese momento, cuando el reloj marca 0, ahí tú cerras el interruptor, y ahí el 1 voltio aparece acá. Ok, ahí estamos bien en esa parte. ¿Y qué pasa después en el tiempo positivo? El interruptor hay que abrirlo, hay que semicerrarlo. ¿Se mantiene? Muy bien, el interruptor se mantiene cerrado. Para que el 1 voltio se mantenga 1 volt en todo momento, conforme el tiempo va avanzando. Así que básicamente el escalón es eso, es fácil. Es como que si está todo apagado, mételo en el escalón a la ampolleta. Listo, eso es el escalón. Porque de 0 pasó a 1 voltio. Claro, el ejemplo de 1 voltio, este es un voltaje de 220, pero es la misma idea. Ese es el escalón. Y lo dejáis así nomás, porque se mantiene. Por si acaso, ¿qué pasaría si en el caso real yo, habiendo metido el escalón, yo hago esto, estoy metiendo un escalón al revés? Que después de pasar un tiempo, el escalón lo volví a bajar a 0. Porque apagué la luz. ¿Sí? Entonces metí un segundo escalón, pero al revés. El escalón negativo, que está multiplicado por menos 2, si ustedes se acuerdan. Pero ese básicamente el escalón, pues solamente cerrar el interruptor y dejarlo ahí. Eso es el escalón. Si me entendieron más o menos esa idea, si me entendieron, cuéntenme chicos, ¿qué pasaría entonces con la señal de impulso? ¿Qué significaría meter un impulso al circuito? Perfecto. Partiendo apagado, ¿cierto? Porque partimos del 0. Eso es. Eso acabamos de hacer, un impulso. Cerrar el interruptor y abrirlo. Ojo que en teoría este cierre y esta abertura es muy rápido. Es como muy rápido, porque esa es la idea del impulso. Llegamos a un volt y se apreció el tiro, volvió a 0. Ese es justamente el impulso. Cerrar el interruptor y abrirlo al tiro. Muy bien, para que no se lo olviden, porque nos vamos a meter bastante con esto en la próxima clase y no quiero que se pierdan de esa connotación real. ¿Qué significa el escalón, la rampa y el impulso? Bien. Ya chicos, a ver si podemos terminar antes que nos piden la 10:30. Rápidamente, señal del ejemplo 4, señal del ejemplo 5. ¿Qué pueden decirme? Estamos hablando del impulso, por si acaso. Señal de impulso. Señal del número 4. Que empieza en el tiempo negativo. ¿En qué segundo en específico? En el segundo menos 3, ¿cierto? Porque como está sumando, dijimos que se iba por la izquierda. El número 4 comienza en el segundo menos 3. Un impulso en menos 3 segundos, teóricamente. Muy bien. Y el 5 está mezclado todo. El 5 está mezclado todo. Muy bien. Baja, ¿cierto? En vez de subir, baja. ¿Hasta dónde? Hasta menos 2. Y además de bajar, está desfasado en tiempo. En el segundo. Comienza en 2 segundos positivos. Muy bien, entonces vamos a hacer el último, el 5, el último para terminar con esta gráfica. Tal como lo mencionaron ahí. Escalón que se hace abajo, esto baja hasta menos 2 y además está desfasado. Como está restando, entonces parte positiva. Ahí está. Ahí el escalón baja hasta menos 2 y se mantiene ahí. Y ahí tendremos entonces la gráfica de ese último ejemplo. Muy bien. ¿Están pillando la idea entonces? Perdón, es ese. Perdón. El impulso, perdón. El impulso. Baja y después se mantiene en 0, perdón. Ya lo voy a por favor, ya puede. Menos 7. En la hora próxima. ¿El 4 solamente es teórico? Sí, hay que tratarlo como teórico porque como está en un tiempo negativo, ocurriendo el impulso, se supone que no trabajamos con el tiempo negativo. No sé si el Wilson o Don Pedro le han hecho hacer funcionar el brazo de bebé con menos de 3 segundos. No es típico, no es típico, es más teórico, el tiempo negativo es teórico. Siempre parte de 0, parte de 0 en adelante. Ya chicos y chicas, para ir terminando, ¿qué otro tipo de señales tenemos? Para comentarlo, tenemos justamente señales parabólicas, que es el ejemplo que comenté hace un rato, que es justamente la gráfica en forma de U.
se puede tratar de manera teórica. Matemáticamente se le escribe así. Por si acaso, la señal parabólica es una señal que no vale cero en todo momento. La señal parabólica, según la gráfica que puse ahí, solamente vale cero acá. O sea, viene bajando en el tiempo negativo, viene bajando, acá toca el cero y después se vuelve a levantar. Literalmente, la parábola que dijeron los niños. No vale cero en todo momento, no, solamente ahí en el punto mínimo, ahí vale cero. Es el único momento donde vale cero. Señal parabólica. ¿Qué otras señales tenemos para poder terminar con esto? Señal senoidal, que en este caso se define con un seno o con un coseno, lo que quiere decir que ustedes habían visto con el profe Miguel en electricidad o en máquina eléctrica. Básicamente esto es corriente alterna, tanto un voltaje alterno como una especie de onda. Otro tipo de señal también que se puede trabajar, señales triangulares, que también existen, señales que suben y bajan de manera diagonal, y señales pulsantes, que también existen. Señales pulsantes para ingresar a un sistema. En general, chicos, para ir terminando, tenemos varios tipos de señales para poder analizar. Sin embargo, de todas las señales que hemos visto hoy día, nos vamos a casar con tres, porque son las que van a entrar en la próxima prueba. ¿Cuáles son las tres principales señales que vamos a trabajar? Las que están allá, las que yo acabo de anotar. La señal rampa, la señal escalón y la señal impulso. Sí, porque digamos que con el análisis que se puede deducir de todas esas señales, te sirve para todas las demás también. Así que no se olviden de esos nombres: señal rampa, señal escalón y señal impulso. Y a todos estos chicos, ya para ir terminando para que se vayan para casa. Con sus compañeros de la tarde, aprovechando que también varios de ellos están, igual que ustedes, en el tema de robótica, el Wilson con un crédito están ocupando el MATLAB. Así que para los ejercicios que vienen, vamos a tratar de hacer lo mismo. Yo entiendo que ustedes también están ocupando el MATLAB con Don Pedrito y con el Wilson, en robótica. Así que aprovechando que la mayoría tienen MATLAB, vamos a utilizar el MATLAB para hacer ejercicios de esta materia en la próxima clase.